Pareciera que la obra escrita entre 1947 y 1948 por el señor Eric Arthur Blair dejara de ser con el paso del tiempo algo de ficción y se estuviese tornando como una realidad. Para aquellos que no saben aún quién es Eric Arthur Blair, este era el verdadero nombre de George Orwell, y hablo de el libro 1984. Muy probablemente muchos de ustedes ya habrán leído. Esta obra está clasificada en el género literario de ciencia ficción social, también en el género literario de ciencia ficción política. Esta obra de 1984 es citada con mucha frecuencia por periodistas, políticos, geopolíticos y analistas de la situación social y política actual, porque este libro narra situaciones de control social, cultural, económicos, narra situaciones de aplicación de ingeniería social y de ingeniería lingüística que hoy en día se están implementando y que lo que se visualiza es que cada vez vendrán más implementaciones. Lo que hace 73 años era considerado ficción, hoy se está volviendo una realidad. Esto no quiere decir que debamos leer 1984 para saber qué es lo que se viene. Pues nosotros en la iglesia tenemos la palabra profética más segura, tenemos la Biblia, la comprensión profética que Dios le da a la iglesia respecto de los sucesos que estamos viviendo y lo que está próximo a ocurrir, lo cual nos permite comprender el panorama en el que nos encontramos y las próximas cosas que van a suceder. Hago referencia a esta obra literaria porque nosotros debemos ser conscientes que estamos sufriendo la implementación de cambios sin precedentes. Estamos viendo cambios de forma y de fondo. Para aquellos que acostumbran tomar nota y colocarle título a las notas que toman respecto de los sermoncillos y los sermones, el título para este mensaje es Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Lo saqué de una cita de Mateo capítulo 10, versículo 16. Prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entre los años 1870 y 1920 hubo una confrontación, un conflicto conocido como la guerra entre la ciencia y la religión, también conocido como la guerra entre la ciencia y la fe. De esto, particularmente, de una manera extraña, cada vez se encuentra menos material disponible en la web. Años atrás, cuando uno estudiaba sobre esto, encontraba una serie de documentos históricos disponibles en PDF y otros formatos que daban más ilustración. Pero no es extraño, sabiendo que se están aplicando cambios y cambios y cada vez más cambios, que una serie de información que antes estaba disponible, hoy ya no la esté. Yo creo que algunos de ustedes también quizás hayan vivido esta situación de no encontrar información o documentales que antes estaban disponibles. Bien, de esta confrontación conocida como la guerra entre la ciencia y la religión que ocurrió entre los años 1870 y 1920, para esta ocasión quiero resaltar tres aspectos. El primero es el que los intelectuales de Europa y Estados Unidos consideraban que cualquier religión era sinónimo de superstición. Cualquier religión era sinónimo de superstición. El segundo aspecto que quiero resaltar es que los intelectuales de Europa y Estados Unidos que decidieron enfrentar a la religión consideraban en que la ciencia se alzaba como el único recurso legítimo y legitimado para la búsqueda de la verdad.
Y el tercer aspecto es que cada generación que se va, es decir, cada generación que muere, simultáneamente viven personas de 3 generaciones: los abuelos, los padres y los niños o nietos. O sea, apenas lógico que la generación mayor es la que se va a ir durmiendo primero y ocupa ese lugar los padres cuando los nietos ya empiezan a tener hijos. Entonces, el tercer aspecto es que cada generación que se va, es decir, que muere, es un paso más en el que avanza la ciencia para la implementación de nuevos descubrimientos y cambios en la sociedad que no se aplican por las posiciones moralistas, éticas y conservadoras de las personas que se oponen, que generalmente son los de la generación mayor. En Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 4, Daniel, en el capítulo 12 y en el versículo 4, hace referencia al final del versículo de que para los tiempos del fin habría un gran aumento de la ciencia, del conocimiento. Eso lo estamos viviendo hoy en día. De hecho, encontramos que hay nuevas disciplinas en las ciencias que tiempo atrás no se conocían. El adversario está utilizando los avances de la ciencia y de la tecnología para envanecer la mente y el corazón de los llamados intelectuales. Personas cuyo interés pasó más allá de simplemente acumular dinero y dinero y dinero y tener posesiones materiales y poder. Ahora estas personas que bajo la figura de organizaciones filantrópicas o filántropos consideran que son ellos, a través de la llamada ciencia y no de Dios, que son ellos los que saben lo que le conviene al mundo y a la civilización humana. Consideran cuáles son y cómo son las soluciones que se necesitan a los problemas actuales y dejan totalmente a un lado a Dios. En ocasiones ustedes han escuchado que se ha citado del autor Yuval Noah Harari, que ha sacado una serie de libros, como por ejemplo la de Hombres a Dioses y Homo Deus. Por ejemplo, en la página 61 del libro Homo Deus, que muy probablemente algunos de ustedes tengan, en la parte que él hace referencia respecto de la producción agrícola y los adelantos agrícolas y el incremento de la producción y el mejoramiento de las semillas, entre comillas, mejoramiento, que el hombre, pues, en su ignorancia y en su necedad considera que puede hacer mejor lo que Dios hizo y a lo que él llamó bueno y que estableció que era completo, que estaba satisfecho con el resultado de su creación. En la página 61, una parte dice, hoy en día los científicos pueden hacerlo mucho mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Está hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de David. Está hablando del Dios de la Biblia al que nosotros adoramos. Entonces dice, hoy en día los científicos pueden hacerlo mucho mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Gracias a fertilizantes artificiales, a insecticidas industriales y a plantas modificadas genéticamente, semillas y plantas modificadas genéticamente, la producción agrícola en la actualidad supera las mayores expectativas que los antiguos granjeros tenían de sus dioses. En la página 115 del mismo libro, dice, en el mito del jardín del Edén, nótese cómo se le llama, en el mito del jardín del Edén. Esto hay que prestarle importancia, que estamos hablando de aquellos personajes que las personas poderosas del mundo utilizan para escribir obras literarias, llevar mensajes escritos y dar conferencias, los cuales después vuelven como bestseller y que se vuelven textos de bibliografía, de investigación y de referencia
en las instituciones universitarias, en los colegios y en las escuelas. Y que muy probablemente muchos profesores utilizarán textos como estos para darles algunas cátedras y algunas lecciones a las nuevas generaciones. De ahí lo que hablábamos al principio, de que se trabaja con la generación más pequeña y cuando la generación mayor se va a dormir, ya se ha hecho un adoctrinamiento en la mente y en el corazón de las generaciones más jóvenes de manera de que acepten los cambios que se van a implementar. Entre ellos, esto, por ejemplo, de cómo llamar el mito del jardín del Edén es negar a Dios. He compartido con ustedes anécdotas de profesores dando charlas en los cuales a un grupo de jóvenes, de niños de un promedio de 12 años, hablaban del mito de la creación y del mito de Dios. Y se expone la evolución con todos sus errores, falencias, debilidades que tiene, como la explicación lógica del por qué estamos acá y somos quienes somos. Entonces, volviendo aquí a la página 115, donde dice, en el mito del jardín del Edén, los humanos son castigados por su curiosidad y por su deseo de obtener conocimiento, lo que es falso. Esto es falso y pues no voy a tratar de desvirtuar todo el libro. Estamos hablando de poco más de 300, de 400 páginas. Pero Dios no está en contra y al contrario, antes nos exhorta y nos motiva a que nosotros crezcamos en conocimiento. Dios espera eso. Luego vamos a volver acá, pero esto vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta porque padres, es probable que algunos de sus hijos que estén en secundaria o que estén en la universidad ya estén recibiendo este tipo de información y pues es el hecho de que se enseñe, de que Dios está en contra de que el hombre crezca en conocimiento, teniendo en cuenta que Adán y Eva eran representación de lo que Dios estaba planeando para toda la humanidad, siempre y cuando ellos se sometieran a obedecer a Dios, a seguir sus instrucciones. Él quiere y desea que nosotros crezcamos en conocimiento. Proverbios en el capítulo 1, Proverbios en el capítulo 1 y en el versículo 22 encontramos, ¿hasta cuándo, oh simples? Esta palabra simples también se comprende como ignorantes. ¿Hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo, ignorantes? Amaréis la simpleza, amaréis la ignorancia. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Quedémonos en el versículo 22. Se dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dios espera que nosotros amemos el conocimiento y nos guste aprender. De hecho, científicamente está demostrado, cuando la ciencia hace sus buenos aportes, de que el cerebro es muy curioso y está ávido de nuevos conocimientos, y es algo que Satanás no quiere, y por eso lo mantiene distraído, adicto y ocupado en otras cosas, y no en lo que verdaderamente Dios le ha dado el potencial al hombre de lo que puede llegar a alcanzar. En el capítulo 2 de Proverbios, en el capítulo 2, en el versículo 10 leemos, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, en lo más profundo, y la ciencia, es decir, el conocimiento, fuere grata a tu alma. O sea, que lo anhelemos, que lo disfrutemos. Hay que disfrutar, aprender. Tenemos que sea Dios y que sea Cristo el que tome el control de nuestras mentes y no el sistema del mundo bajo la influencia de Satanás, y que tengamos mentes perezosas en buscar y adquirir conocimientos que Dios quiere y considera que tengamos porque van a ser útiles para nosotros vivir. De hecho, en Proverbios, en el capítulo 19, Proverbios, en el capítulo 19 y en el versículo 2, Proverbios capítulo 19 y en el versículo 2 leemos, el alma sin ciencia no es buena.
la vida, vivir, el hombre, sin el conocimiento, sin la ciencia, no es bueno. Y prueba de ello es que gracias a la ciencia y el conocimiento podemos estar realizando este tipo de santa convocación en línea, participando más de 400 personas en diferentes países, desde Norteamérica hasta la Patagonia. Entonces, volviendo a la página 115, volviendo a la página 115 de este libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, en las 4 líneas que les voy a leer, retomo el mito del jardín del Edén. Los humanos, en ese momento Adán y Eva, con los que Dios estaba generando un modelo y un trabajo muy especial que esperaba se replicara para el resto de los descendientes, en donde si se obedecía y seguían las instrucciones de Dios, pues los resultados iban a ser armonía, paz, justicia, prosperidad, abundancia y llegar mucho más allá, alcanzar la posibilidad de acceder a esa naturaleza divina, como el Padre, y en ese entonces el Verbo, ahora el Padre y Jesucristo. Entonces dice, los humanos son castigados por su curiosidad y por su deseo de obtener conocimiento. Es lo que dice acá. Cuando la biotecnología, la nanotecnología y los demás frutos de la ciencia maduren, el hombre alcanzará poderes divinos y habrá recorrido el círculo completo hasta el árbol de la ciencia bíblico. De hecho, Dios nos exhorta a tomar del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual si se toma, de cierto morirá. Y esa advertencia que era para Adán y Eva también es para nosotros hoy en día. Entonces, hay un desfase totalmente completo. Entonces, el anhelo es llegar al árbol de la ciencia, porque aquí lo que pretenden estos intelectuales, lo que pretende la comunidad que hoy en día rechaza a Dios, es elevar a la ciencia al plano que le corresponde a Dios y colocar la ciencia como si fuera Dios, diciendo como que en ella están todas las soluciones a todos los problemas y olvidándose de Dios, quien es la mayor expresión de todas las ciencias y que las utilizó para la creación que Él ha realizado, de la cual nosotros somos parte. Cuando la biotecnología, la nanotecnología y los demás frutos de la ciencia maduren, el hombre alcanzará poderes divinos y habrá recorrido el círculo completo hasta el árbol de la ciencia bíblico. Mire lo que dicen, los científicos nos transformarán en dioses. Los científicos nos transformarán en dioses. El contenido de libros como el de Yuval Noah Harari, que hoy parecieran ficción, como lo fue en su momento, 73 años atrás, el libro de George Orwell, 1984. El contenido de estos libros, así como este, como por ejemplo el de El Club de los Inmortales, de Daniel Stulin y de muchos otros, es en realidad una obsesión para quienes acumular riquezas, dineros y bienes materiales ya no es su objetivo principal, sino que consideran que en ellos está el futuro de la humanidad. Esto no se queda ahí. Hay muchos esfuerzos que se están llevando a cabo en diferentes partes. Por ejemplo, podemos ver que en el año 2013 se llevó a cabo un congreso con miras a lo que se esperaba tener logrado para el año 2045. O sea, es un congreso internacional acerca del futuro global con vistas al año 2045. Aún está disponible la página web. Ustedes pueden en sus computadores teclear en la dirección www.gf2045.com y pues ahí van a encontrar lo que se trató y las memorias de lo que se dijo sobre ese congreso, en donde ustedes pueden investigar y verificar esto mismo
y van a encontrar en la parte de quiénes fueron los presentadores, los speakers, y van a ver la talla y la, entre comillas, calidad académica de las personas que hicieron las diferentes presentaciones de los diferentes temas. Se encuentra, por ejemplo, que desarrollaron temas como el camino hacia una nueva estrategia evolutiva, temas como la transformación de la humanidad, temas como el objetivo de la tecnología es el fin de la muerte. El objetivo de la tecnología es el fin de la muerte. El hombre, en la falsamente llamada ciencia y ante el ego y la vanidad intelectual en la que ha caído, desplazando a Dios y habiendo dejados engañar por la influencia de Satanás, pretende lograr por sus propios medios aquello que Dios nos ofrece y que podemos alcanzar de otra manera, sabiendo que el hombre no lo va a lograr. La única manera de ser semejantes a Dios, de alcanzar la vida eterna, de tener un cuerpo semejante al de la gloria de Dios, es siguiendo las instrucciones de Dios, no siguiendo las instrucciones de Satanás influenciadas en este sistema. Entonces no lo va a lograr, pero ellos están convencidos en su error de que sí, el conflicto entre la guerra y la religión, entre la ciencia y la fe, no ha terminado. Ese conflicto no ha terminado, a pesar de que empezó por entre los años, como lo dije, a finales de los años 1800 y a principios de los 1900 hasta la segunda década, 1920, ese conflicto aún sigue, porque ha habido, Dios no va a dejar que su verdad desaparezca, la iglesia ha existido y Dios tiene un plan y todo lo que ocurre en el mundo está bajo el control de Dios. Otro tema del que se habló en ese congreso de el futuro global para el año 2045, presentado por Ray Kurzweil, que es un director en innovación y en tecnología de Google, es acerca de la inmortalidad, Entonces, esto no hace tanto ruido, estos temas y esto que se trata no hace tanto ruido como otros temas que sí escandalizan más, pero la ciencia está trabajando, la ciencia entre comillas está trabajando en el desarrollo de este tipo de avances en donde ellos creen que lo van a lograr. Y vuelvo a hacer un poco de énfasis en cuanto a que a esto no hay que restarle importancia, pues estos presentadores que quizás algunos de ustedes pueden llegar a ver en lo que estoy compartiendo de la pantalla, son catedráticos, son investigadores, trabajan en universidades, trabajan para corporaciones privadas que llevan a cabo investigaciones y que después comercializan los avances, tienen convenios con universidades, con instituciones académicas, no están totalmente desvinculadas de las farmacéuticas, no están desvinculadas del mercadeo y de lo que se procura alcanzar, lograr y llevar y vender. O sea que esto está siendo también llevado a la academia, a las universidades, a los colegios, a las instituciones educativas y pues las generaciones más jóvenes lo están recibiendo. No es solo una convención, este Congreso Global sobre el Futuro para el año 2045, no fue solo una convención para compartir sueños visionarios, sino también los adelantos y los avances en el logro de objetivos. Podemos ver, por ejemplo, una empresa que le pertenece a Google, se llama Calico. Ustedes también lo pueden buscar en sus ordenadores, en sus computadores. Esta empresa Calico es simplemente, ustedes pueden teclear Calico, www.calico.com o buscarlo en su motor de búsqueda y pues ahí lo van a encontrar, quiénes son ellos, quiénes son los patrocinadores y cuál es el propósito. Aquí, por ejemplo, esta empresa Calico, que es de Google, donde se ha invertido más de 2.000 millones de dólares en tratar de encontrar solución para enfermedades,
también el tema de vacunas, que ahora está tan de moda. Pues en lo que les estoy compartiendo en la pantalla, ustedes pueden ver el título. Aquellos que no lo puedan visualizar, dice comprender la biología del envejecimiento y la longevidad para tratar de retrasarlo o para tratar de vencerlo. Entonces, podemos ver estas empresas que están trabajando, que están en función de lograr lo que ellos consideran pues estos objetivos. Cuando el hombre, lejos del camino de Dios, por mucho conocimiento, por mucho adelanto que trate de llevar a cabo y de implementar, y por mucho avance que utilicen sus conocimientos científicos, pues Dios a esos conocimientos los menosprecia, les dice que eso no sirve. Lo podemos ver en el Salmo, en el capítulo 107. En el Salmo, en el capítulo 107. Y habla de, y podemos aquí encontrar a partir del versículo 23, podemos leerlo. Salmo 107, versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, en las multitudes, comercio. Y eso es lo que hoy se ve, hoy en día se ve. Dice, ellos han visto las obras del Eterno y sus maravillas en las profundidades. Para ellos no les pasa inadvertido la majestad que hay en la creación, que es un reflejo de lo que Dios puede hacer. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. El hombre trata de conquistar la estratosfera y el espacio exterior. Descienden a los abismos, las profundidades del mar. Sus almas se derriten con el mar. O sea que se complacen en lo que hacen a pesar de que son conscientes del daño que le generan a la humanidad. Versículo 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios. Tiemblan y titubean como ebrios. Y dice, y toda su ciencia es inútil, por mucho poder que tengan, por muchas hazañas y logros que puedan llegar a alcanzar. Bueno, para cerrar esta parte del mensaje, voy a mencionar que actualmente el Foro Económico Mundial está liderando un programa sin precedentes el cual lo están estudiando algunos de nuestros ministros y vamos a escuchar más al respecto en futuras ocasiones. Es conocido como el Gran Reseteo o el Gran Reinicio. Es importante que esto lo veamos desde la fuente. Ustedes pueden meterse a la página del Foro Económico Mundial, acceden a una información. Si se registran, pueden acceder a más información y hay inclusive planes de pagos, en donde depende del plan y la modalidad de pago que ustedes escojan, lo cual no les recomiendo que hagan. No les recomiendo que no es necesario que hagan eso, a menos que tengan a cabo proyectos de investigación o cosas por el estilo, pero con registrarse es suficiente para acceder a una información bien interesante que permite comprender lo que las grandes corporaciones, entidades privadas están considerando al respecto de lo que les dije al inicio, consideran cómo debe ser la transformación que se debe dar en esta sociedad y en este mundo. Y ellos han considerado que la pandemia es una gran oportunidad para llevar a cabo cambios de forma y de fondo, estructurales. Por eso le llaman el gran reinicio o el gran reseteo. Y en ello van a hacer cambios
de carácter económico, en salud, en educación, en medio ambiente, en energías renovables, en el tema de la pobreza, de la inclusión, de la diversidad de género, entre otros muchos temas. No es algo secreto, es público. O sea, ustedes no necesitan ir a ver un youtuber, no necesitan por ahí mirar que uno u otro video en YouTube, a menos que sea de una fuente totalmente idónea, si es que desean tener un poco más de información al respecto, en donde, por ejemplo, se habla inclusive acerca de la vacunación. La cuestión es que muchos de estos temas nos pueden llegar a afectar, para bien o para mal, según nos corresponda a cada uno de nosotros. En la revista The Economist, que es una de las revistas de mayor prestigio a nivel financiero en el mundo, en uno de sus artículos publicados en el mes de noviembre, habla, entre otros aspectos, respecto de cómo va a ser el mundo finalizando esta pandemia y un poco más allá, de que el mundo en algunos aspectos iba a ser menos globalizado. Ya lo estamos viendo, viajar ahora no es tan fácil. Importar y exportar por el tema de la bioseguridad no es tan fácil. Por ahora, más adelante muy probablemente eso se reactive. Entonces decía que en algunos aspectos el mundo iba a ser menos globalizado, que el mundo iba a ser más desigual, mucho más desigual, más desigualdad en el mundo. Y ahora que uno ve los niveles de endeudamiento que están adquiriendo las diferentes naciones, pues se incrementa la pobreza. Una nación que se endeude más es una nación más pobre y queda a merced de aquellos que le prestaron el dinero. Y tengamos en cuenta que cuando una nación se endeuda, pues los ciudadanos de esa nación son los que pagan la deuda. Eso no se paga solo a través de impuestos y del sacrificio de la inversión que tengan que llevar a cabo en el país, pues se tomará el dinero para pagar la deuda y quién sabe qué otros mecanismos haya. Entonces decía, un mundo en algunos aspectos menos globalista, más desigual, habrá más desigualdad, lo cual se genera con más pobreza, y un mundo más digital, más digital. Y eso lo estamos viendo. Bueno, nosotros inclusive, pues hemos tenido, hemos vivido esa experiencia en cuanto a que con el confinamiento y las cuarentenas nos hemos digitalizado más y nos hemos conectado a través de estas plataformas, incluyendo personas que tenían una posición de reserva de meterse con el tema de la tecnología, pues han llegado a ser más accesibles y decir, lo necesito para poderme conectar. También el tema de la bancarización y de la utilización de los sistemas financieros en línea. Entonces, eso lo decía la revista de The Economist. Nosotros nos vamos a ver en cierta medida más o menos afectado por eso y pues ya traje el tema de la digitalización, cómo nos puede afectar a nosotros. Se viene una serie de cambios en el sistema educativo, en el sistema de salud, en diferentes ámbitos de la vida, que algunos más que otros nos van a poder llegar a afectar. Por ejemplo, ha sido toda una controversia el tema de la vacunación, y no solamente para nosotros, no solamente para nosotros, no creamos que somos los que tenemos como para algunos ese conflicto o esa duda de si lo hago o no lo hago, o si es seguro o no es seguro hacerlo. En el hemisferio norte, especialmente en las naciones europeas, se ha llevado a cabo una serie de encuestas donde han encontrado que alrededor de un 40% de los encuestados tienen reserva de vacunarse, es decir, que no están seguros de aceptar la vacuna la primera vez. Este 40% de personas, es decir, que de 140 no están seguros de si se vacunan a la primera vez, no son necesariamente de grupos antivacunas, todos, ni son necesariamente la sumatoria de grupos antivacunas o de grupos religiosos, personas de grupos religiosos que por sus convicciones consideran no hacerlo. No,
Este 40% lo componen diversidad de personas que simplemente tienen sus reservas y tienen cuestionamientos acerca de la seguridad de la vacuna y de los efectos secundarios, no de lo que inmediatamente le pueda llegar a ser como un mareo, un dolor de cabeza o una fiebre, sino de los efectos que eso pueda tener en un espacio de 2, 5 o 10 años y más y a las generaciones futuras. De ahí que la ONU y la OMS y los países están empezando campañas tan agresivas y tan fuertes de publicidad para generar un ambiente positivo alrededor de la vacuna. Hasta el momento no se ha visto que sea obligatorio por ley, hasta el momento, a hoy, en algún país de los latinoamericanos, excepto Brasil, que hay un choque de poderes en donde el presidente dice una cosa y el resto de congresistas y las otras ramas de poder dicen algo diferente a lo que dice el presidente en Brasil, el presidente Bolsonaro. Entonces lo están dejando por ahora como algo voluntario y la explicación es porque está en fase experimental, pero va a llegar el momento en que muy probablemente eso, si se llega a ser obligatorio, nos va a confrontar a alguno de nosotros. Y esto está contemplado, verifíquenlo ustedes mismos, ahí en la página del Foro Económico Mundial. Se viene un tema como ese, por ejemplo. Se vienen más cambios. Por ejemplo, hay algo que quiero compartir. Esto es muy probable que lo conozcan ustedes, la mayoría de ustedes. Es un excelente trabajo, es un magnífico trabajo realizado por un equipo de voluntarios en la iglesia y que se le facilita a los niños y a los adolescentes de muy buena calidad, no solamente en el diseño, sino también en el contenido. Es un libro de anotaciones. Entonces, de entrada, cuando uno lo toma, hay una frase el que correspondió para esta edición que se acostumbra a distribuir en la fiesta de los tabernáculos y dice, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Es una escritura tomada del Salmo 119 en el versículo 11. Entonces un adolescente y un niño que toma su libro de notas, esto no le pasa desapercibido. O sea, lo mismo que hace la publicidad con mostrar este tipo de mensajes en otras cosas, pues cuando se utiliza para bien tiene un efecto que es para bien, es positivo. Entonces un niño que cada vez que toma su libro de anotaciones y ve en la portada, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti, entiende que hay que guardar lo que Dios nos enseña en el corazón y que eso es de utilidad para no quebrantar su ley. Además, tiene en un pequeño círculo tiene una indicación que dice no utilizar el celular, lo cual es algo de respeto hacia los demás, hacia Dios y hacia quien está haciendo la presentación. Cuando se abre el libro de anotaciones, es algo realmente útil, fue creativo, muy didáctico, una felicitación para aquellos que trabajaron. Se encuentran aspectos como que mis notas, la fecha, el presentador, citas bíblicas, qué himnos se cantaron, palabras que no entendí, solicitudes de oración, una parte donde dice escribe o dibuja lo que entendiste en el sermón de hoy, y una parte donde dice dudas o preguntas. Es bien bonito ver que en la parte superior de algunas páginas hay algunas escrituras, por ejemplo, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez, tomado de Proverbios 19:20. Si se empezara una campaña de impresión y de publicación como esto, donde se exhorta y se motiva el respeto a Dios, leer la Biblia, escuchar a Dios, obedecer a Dios, seguir instrucciones que orientan amor a Dios y amor al prójimo. Llevar a cabo esto en el sistema educativo muy probablemente generaría una demanda y un rechazo. No lo permitirían. No permitirían que esto se distribuyera en los colegios, en las universidades, en primaria o en colegio en la escuela elemental o en secundaria. Es una lástima, porque el resultado que tiene este tipo de diseños
el resultado que va a tener este tipo de diseños, que va a ser de uso diario en un joven, en una joven, en un niño, una niña, un adolescente, va a ser algo muy positivo en cuanto a las enseñanzas que van a quedar grabadas en su mente y en su corazón y que van a influir de manera positiva en la conducta de esa persona, en cómo piensa, cómo habla, cómo decide y cómo actúa con los demás. Bien, en contraste, este es un libro de notas, este es un cuaderno de notas de una marca conocida en algunos países de Latinoamericana, no es de bajo costo, es algo que tiene siempre su costo y que se vende muy bien entre aquellos que lo pueden comprar. Eh, y pues vaya sorpresa cuando al pasar la página de la carátula, ustedes aquí pueden encontrar un círculo, no van a alcanzar a ver de pronto la leyenda, pero se los voy a leer. Dice, calificación por la que te cortarías la yugular. Calificación por la que te cortarías la yugular. Dependiendo del rango de notas que se utilice, si es 7 sobre 7, 10 la máxima calificación, pues la persona, el estudiante, la joven o el joven puede llegar a colocar, bueno, se cortaría la yugular si la máxima calificación es 10 y saca un 4 o un 3. Y coloca eso ahí, lo escribe, ahí queda un mensaje subliminal que deja una intención y a la vez se vuelve una motivación. Una persona que estudie comportamiento social o psicología comprendería mucho mejor el efecto que esto puede tener en un joven y en un adolescente en el evento de que estarlo viendo todos los días, no necesariamente sirva como un elemento, como algo que lo persuada a obtener una mejor nota, porque si no se corta la yugular, sino que, al contrario, si sacó una nota por la cual se cortaría la yugular, pues termine haciendo eso. Pero no termina ahí, es un cuaderno de notas, un cuaderno de notas. Y encuentra uno en algunos apartes de las partes inferiores de este cuaderno que dice acá, colocar datos curiosos, que no sean tan profundos. Y da un ejemplo de lo que se puede colocar. Lo poco que aprendí del tema, mientras que, mientras que por ejemplo, acá el que hizo el equipo de voluntarios en la iglesia dice lo que entendiste del tema. Aquí es lo poco que entendí del tema. También tu sentir en este momento, tus emociones. El nombre de tu príncipe, colocarlo en la hoja. Y el chisme más comentado del momento. Esto es utilizado por algunas personas como cuaderno de notas mientras va a clases. Esto tiene un permiso para ser comercializado por las autoridades del país que permita que esto se distribuya y se venda como útil para ir a clases a tomar nota. A pesar de que es público su conocimiento y de que uno puede encontrar aquí cuestiones que son antivalores, cuestiones que pueden subliminalmente inclusive inducir al suicidio, cuestiones que no fomentan los buenos valores y que al contrario propician conductas que generan conflicto entre alumnos, porque pues, sabemos cuál es el resultado del chisme, teniendo muy en cuenta que Dios claramente dice en Levítico, no andarás chismeando entre tu pueblo, no aborrecerás a tu hermano, en tu corazón razonarás con tu prójimo. Y aquí lo que se está diciendo, bueno, comenta, anota el chisme más comentado del momento. A pesar de todo esto, no se prohíbe su circulación. Este sí se prohibiría, a pesar de que puede contribuir a hacer un aporte adicional al de los padres, a que la persona que haga uso de un material como este le queden grabados mensajes en su mente y en su corazón que van a contribuir con un buen desarrollo del carácter. Entonces vemos que efectivamente se están dando cambios y se siguen viniendo cambios
y continuarán dándose cambios que nos van a afectar y nosotros tenemos que estar atentos a todo esto. Nos encaminamos y nos enrutamos en un escenario mundial que cada vez va a ir de mal en peor. Hemos recibido una excelente gama de mensajes, de estudios, especialmente de nuestro director de la obra hispana y también de otros presentadores de sermones y de sermoncillos y estudios bíblicos que nos permiten comprender un poco más el escenario en el que nosotros estamos viviendo. ¿Cuál es la orden que nos da Jesucristo ante estos cambios que llegan y que a mí personalmente, cuando veo que hay cosas que van en contra de lo que son las convicciones, los principios, lo que moralmente es lo adecuado y correcto, y cuando se empieza a desvirtuar, pues creo que también muchos de los que me están escuchando coincidirán conmigo que uno siente indignación, frustración, decepción y hasta un enojo justificado cuando se aprueban leyes injustas, cuando hay cambios que uno ve que van en contra de la naturaleza, cuando uno ve que se toman medidas y se apoyan determinaciones que Dios aborrece, uno se siente incómodo, pero ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios al respecto? Y pues vuelvo al título del mensaje, que fue tomado de una escritura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 16, Mateo 10, 16, leemos: He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Miren lo que Dios dice y la recomendación que se da. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Vamos a estar en medio de una sociedad que cada vez se está transformando más. No sabemos, nuestro anhelo y nuestro deseo es que nos toque el regreso de Jesucristo. Ese es nuestro anhelo en nuestra mente y en nuestro corazón, con todo nuestro ser. Venga pronto tu reino y que nos toque ese regreso de Jesucristo. Es altamente probable que así sea, pero y si no, es lo más probable es que les toque a nuestra generación de adolescentes y de niños. Y toca no solamente nosotros prepararnos conscientemente en lo que nos respecta a nosotros, sino asumir la responsabilidad de prestarle atención a estos temas por la implicación y el trabajo que el enemigo a través del sistema está haciendo en las futuras generaciones que hay en la iglesia. Aquí no hay una instrucción de ir a formar un grupo de resistencia armado o desarmado. No hay una instrucción de salir a marchar, de salir a protestar. No hay una instrucción de pararnos frente al Ministerio de Educación de nuestro país o frente al Ministerio de Salud o frente al Ministerio de Economías y Finanzas y otros ministerios o frente al lugar donde sea el despacho del presidente y salir a protestar y hacer actos vandálicos. No hay una instrucción a eso. No hay una instrucción a eso. No hay una instrucción ni siquiera de formar una resistencia no identificable y empezar a hacer ataques. No. Lo que Dios nos dice es que en estos tiempos en donde nosotros vamos a estar como ovejas en medio de lobos, debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay diferentes versiones que esta escritura de Mateo 10, 16 lo dicen con otras traducciones, pero que está alrededor de su significado y que lo pueden enriquecer y los invito. Ahora, es bien interesante acá que Jesucristo utilice estos dos animalitos, estos dos animales en esta instrucción que se nos da, porque es una instrucción, no es ni siquiera una recomendación, no es una instrucción que nosotros debemos tener en cuenta. La palabra prudente en su origen griego tiene una denotación de ser inteligente, de ser sabio, de ser consciente de los intereses personales que tiene
cada uno para no ir a tomar decisiones equivocadas. Nuestro interés personal es obedecer a Dios, es alcanzar el galardón que Él nos ofrece, es llegar a ser parte de esa familia divina a la que Dios nos está dando la posibilidad de formar parte. Ese es nuestro interés. Entonces, nuestra prudencia debe ir orientada a que aquello que vaya en contra de ese interés tenemos que actuar con cautela. Entonces dice, siguiendo con otras acepciones de la palabra prudente en el griego, también hace referencia a lo que es sagaz y discreto. Sagaz y discreto. Cuando dice sencillos como paloma, en el griego esta palabra tiene varias acepciones. Dice sin mezcla de maldad, libre de engaño e inocente. Ahora bien, analicemos un poco esto. Características de esto de serpientes y de palomas en medio de lobos. Aquellos que hemos tenido un buen contacto con el campo, y especialmente campos en los cuales hay presencia de serpientes, víboras o culebras, sea como sea que se le llame de acuerdo al territorio donde ustedes vivan, uno analiza que a veces hasta pasan desapercibidas. Uno puede pasar al lado de una serpiente. La serpiente generalmente ella cuando ve una amenaza se queda quieta, inmóvil y no se mueve hasta que la amenaza transcurra. Es raro ver que una serpiente ataque por atacar. Y aquellos que tienen el conocimiento del campo, ese conocimiento ancestral, pues dan grandes lecciones de cómo es el comportamiento de este animalito y que a veces se queda hasta días metido dentro de una casa sin que los habitantes de la casa sepan que ahí está. Claro, es bien interesante y es analizar las características en la conducta de este animalito y cómo Jesucristo mismo la escogió por la conducta que tiene de evitar el peligro, de evitar situaciones de riesgo, porque hay una enemistad entre la mujer y cualquiera que ve una serpiente, lo primero que hace es lo primero que se le viene a la mente es matarla, sea o no sea venenosa, mucho más porque uno no se vuelve especialista en identificar víboras venenosas de las que no lo son. Lo primero que viene es una serpiente a matar la serpiente. Entonces, el animalito este tiene una conducta que es de mucha sagacidad, de mucha discreción. Y Jesucristo la puso ahí en esa analogía para que tengamos en cuenta esas características cuando estamos en situaciones de riesgo y de peligro, en los que ya estamos entrando cada vez más y en los que nosotros debemos saber qué situación se vuelve una amenaza para nosotros, dónde nos metemos y dónde no nos metemos. En cuanto a sencillos como paloma, donde dice sin mezcla de maldad, libre de engaño, de inocentes, en otras, ustedes ven que una paloma no inspira temor ni miedo alguno, no inspira nada de miedo. Puede pasar la persona más bondadosa y ve una paloma y no siente amenaza de la paloma. Y puede pasar una persona muy mala, una persona muy violenta y ve una paloma y tampoco siente amenaza de una paloma. Una paloma casi que no inspira el hacerle daño. Y Dios dice, aquí hay unas cualidades en estos animales de la prudencia y el que nosotros debemos ser seres en que nos identifiquen, en que nosotros no ven una amenaza. Y ahí vemos que Dios no nos dice formen resistencias, ármense, agrúpense y vayan y marchen y opónganse a la autoridad. La instrucción que Dios nos da aquí es una instrucción bien sencilla y que debe ser tenida en cuenta por nosotros, que a veces pasamos por alto. Respecto de estas recomendaciones, pues vemos que se nos ha leído en muchas ocasiones, pero antes de ir a una escritura, respecto a esto de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas, podemos encontrar ya ahora dándole sentido a esta escritura y que ustedes en un estudio pueden profundizar mucho más. En Mateo, en el capítulo 25, una parábola la cual no vamos a tratar ahora, pero que vale la pena referenciar para complementar su estudio posterior acerca de este pequeño aporte que se hace sobre este tema.
En Mateo 25 se habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25. Y se habla, pues, que en el versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes tomando a sus lámparas. Cada una de estas elementos ya ha sido suficientemente tratado en otros mensajes. Por ejemplo, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Sabemos que hace referencia a las instrucciones de Dios. Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Solamente hay 2 grupos. O vamos a caber en aquel grupo de que se caracterizan por ser prudentes, o vamos a caer en aquel grupo de los que se caracterizan por ser insensatos. Nosotros, Dios también dijo que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Acuérdense que Dios no está en contra de que nosotros crezcamos en conocimiento, al contrario, Él quiere que nosotros tomemos decisiones que sean acertadas en todos los ámbitos de nuestra vida para que nos vaya bien, guiados por Él. Y en Filipenses, hemos leído en varias ocasiones que Dios quiere que crezcamos en todo tipo de conocimiento para que aprobemos lo mejor, lo bueno y que agrademos a Dios. Y eso implica toda nuestra manera de vivir, no solamente el sábado, toda nuestra manera de vivir. Este llamamiento es 7x24. Entonces, cuando hablamos de prudencia, esta definición que establece la Real Academia de la Lengua Española define prudencia como templanza, cautela y moderación. Virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno para seguirlo y lo que es malo para huir de ello. Esa definición que está ahí, pues cuando Jesucristo dice en Mateo 10:16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed prudentes como serpientes. Sed prudentes como serpientes. Recuerden que la prudencia es discernir, templanza, que es tema de otro estudio, hace referencia al dominio propio, control de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras reacciones, de nuestros gestos. Un gesto puede llegar a ser hasta una cuestión de peligro, sino que lo digan aquellas personas que en algún momento han estado en zonas de riesgo, donde toda su conducta, sus palabras, sus conversaciones tienen que ser totalmente moderadas, porque de actuar de una manera contraria en esa zona de riesgo puede llegar a costarle la vida. Bueno, cuando se va a Cuba, por ejemplo, en Cuba no se puede hablar de cualquier tema a la ligera. Hay que saber de qué se habla, frente a quién se habla, y que no esté siendo espiado. Entonces dice, templanza, cautela y moderación, virtud que consiste en discernir y distinguir lo bueno, lo que es bueno para seguirlo y lo que es malo para huir de ello. Prudentes como serpientes. Distinguir lo que es bueno, ahí me quedo. Lo que es malo, lo que es peligroso, me alejo. Sencillo como paloma. No soy una amenaza para nadie. Bueno, Dios lo dice. En cuanto de vosotros dependa, procurad estar en paz con todos los hombres. Estas son recomendaciones que da Dios, que da Cristo, que nosotros debemos llegar a tener. Se nos ha leído en muchas ocasiones la escritura que está en Proverbios en el capítulo 27. Proverbios, vamos por un momento allá en el capítulo 27. Proverbios en el capítulo 27, en el versículo 12. Proverbios 27, 12. Leemos: el avisado ve el mal y se esconde. Generalmente se ha citado en muchas ocasiones esta escritura. Y nos quedamos hasta esa parte: el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples, la palabra que hace aquí respecto de los simples es dura en el contexto de
de su definición en el hebreo porque hace referencia a tontos, a los necios, como al ignorante. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Tenemos que tener en cuenta las dos recomendaciones que se nos da, el versículo completo para expresarlo de una mejor manera. Además de ver el mal y huir de él, tener en cuenta de que si se tiene una actitud que no es la adecuada y exponerse a ese mal, se va a sufrir daño. Ahora, hay que tener también en cuenta que requerimos de conocimiento y de información para tomar las decisiones adecuadas. En Proverbios, en el capítulo 14, hay una exhortación que nosotros debemos tener muy en cuenta y es en el versículo 15. Proverbios 14, en el versículo 15, leemos: el simple, el ignorante, el ingenuo, todo lo cree. Nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que desarrollar pensamiento crítico. El pensamiento crítico se da a partir del conocimiento y de la información respecto de una situación para ser objetivos en lo que vamos a decir. Creer de buenas a primera lo que diga un noticiero, creer de buenas a primera lo que manden en un mensaje de WhatsApp, creer de buenas a primera en lo que se vea en un video de YouTube, pues no es recomendable. Siempre hay que aplicarle un análisis crítico a esa información para no creerlo todo y tomar, inclusive llegar a tomar decisiones que nos pueden afectar o recibir información que nos puede confundir. Aquí dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. La versión de la Biblia de las Américas lo expresa de la siguiente manera: el simple, el ingenuo todo lo cree, mas el prudente mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal. Más el insolente, versículo 16, más el insensato se muestra insolente y confiado. O sea que cuando encontramos esa recomendación de Mateo 10:16, donde se dice prudentes como serpientes y sencillos como paloma, y aplicamos lo que el mismo profeta Isaías dice un poquito aquí, un poquito allá, línea tras línea, renglón tras renglón, lo que vemos es que se enriquece esa escritura de Mateo 16 de la recomendación que nos da Jesucristo cuando estemos en medio de situaciones complicadas, en medio de situaciones complicadas. Sumándole a esto, recuerdan que hice un comentario respecto de que el artículo de la revista The Economist, donde decía que finalizando la pandemia y post-pandemia, hay una incertidumbre cómo van a ser las cosas más adelante, pero los analistas consideran de que habrá un mundo en algunos aspectos menos globalizado, un mundo más desigual, más incremento de la pobreza por un mayor endeudamiento de las naciones y un mundo más digital. Estamos viviendo en un mundo que cada vez está siendo más tecnificado y más vigilado, lo que nos debe llevar a ser a nosotros más cuidadosos. Hay una escritura bien interesante. Y les pido por favor que me acompañen allá. Está en Eclesiastés. Esta escritura está en Eclesiastés, en el capítulo 10. Eclesiastés, yo creo que hoy en día estamos comprendiendo mucho mejor, precisamente por el avance de los tiempos y el acercarnos a esos tiempos del fin, algunas escrituras que en algún momento podrían llegar a ser algo confusas para algunos, no para todos. Eclesiastés en el capítulo 10 y en el versículo 20 leemos: ni aún en tus pensamientos digas mal del rey, ni aún en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las palabras, y las que tienen alas
harán saber la palabra. Lo que se dijo haya sido malo o bueno, aquí se está haciendo la connotación de malo, si se habló mal del rey o si se habló mal del rico o del poderoso. En la antigüedad, creo que muchos de ustedes saben que en algunos lugares de cierta importancia habían en las paredes, hay un dicho que dice por ahí que las paredes tienen oídos. Y uno decía, pero ¿cómo se enteró? Cuidado que las paredes tienen oídos. Y habían pasadizos secretos detrás de las paredes y la otra pared. Habían ojos secretos, habían retratos a los cuales se les podía quitar, correr la telita el equivalente a los ojos, y ahí se ponía una persona y podía observar. Y detrás de las paredes podían escuchar. Entonces, hoy en día con la tecnología que hay, y ahora que se viene el Internet de las cosas, y con la red 5G, que facilita el Internet de las cosas, y con una velocidad de transmisión sin precedentes hasta ahora, sin precedentes, y que en la casa ya podemos tener robots que ayudan en diferentes oficios, y que tienen cámaras, y que pueden tener micrófonos, que captan el audio. Fuera de eso, nuestro dispositivo celular, donde nosotros, sin darnos cuenta, para poder utilizar las diferentes aplicaciones, no nos leemos la letra pequeña del consentimiento para utilizar la aplicación y simplemente le damos a aceptar por el obtener el beneficio de utilizar la aplicación. Y muchas de esas aplicaciones acceden a la cámara y al micrófono. Lo mismo ocurre en el computador, sin contar que ahora podemos tener neveras inteligentes, podemos tener casas inteligentes y robots que ayudan. Pues podemos estar siendo monitoreados en todo momento de nuestras conversaciones y aún siendo filmados. Entonces deja de ser esto algo como abstracto y confuso cuando se dice, ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Nos hemos dado cuenta la cantidad de políticos y de personajes de renombre y de importancia que sin darse cuenta han sido grabados y después salen las conversaciones o los mensajes de texto. Hoy en día, inclusive, nosotros no medimos las consecuencias de lo que es poner un comentario, sea por WhatsApp, en Twitter, por Facebook, por Instagram u otras redes sociales que van cargados con nuestros sentimientos de indignación, en donde inclusive podemos utilizar palabras ofensivas hacia algo que está totalmente apoyado por una agenda que está transformando al mundo y que quizás más adelante puede llegar a ser utilizado en nuestra contra. Prudentes y sencillos como palomas. Entonces, estamos viviendo cambios y una transformación en donde la digitalización, la tecnificación, los sistemas de vigilancia, los sistemas de monitoreo, cada vez toman más fuerza. Tampoco tenemos que caer pues en el tema del pánico y del miedo. Llevar una vida siguiendo las recomendaciones que Dios nos da y pues Él nos protege. Y en la medida en que los tiempos se pongan más difíciles, pues Dios tiene una promesa. Podemos ir por un momento al profeta Amós, en el profeta Amós, en el capítulo 3 y en el versículo 7. Amós 3:7. Dice, porque no hará nada el Eterno, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios nos va a tener informado, pero Dios también nos da recomendaciones para actuar. La preparación espiritual es imprescindible y es fundamental. En eso hay que trabajar y es nuestra prioridad porque nos ayuda a desarrollar un carácter santo, justo y perfecto. Pero vivimos en un mundo en el cual Jesucristo, cuando le oró al Padre, le dijo a él no que nos sacara del mundo, sino que nos protegiera del mal.
Y Él nos da una serie de recomendaciones y la Biblia también nos da una serie de recomendaciones para saber interactuar en este sistema que está bajo la influencia de Satanás. Y se nos dan recomendaciones de huir del mal, actuar con prudencia, con cautela y ser personas que demos un buen testimonio. Y si no nos identifican como una amenaza, pues Dios, está primero la protección de Dios y todas estas recomendaciones van a tener un efecto positivo en nosotros. En el libro de la Inquisición, El Reino del Miedo, de Toby Green, un libro que es de historia, hay un relato en la página 54 de un judío que huyó de España a Portugal porque llegó esa máquina de terror, la Inquisición, y no tenía la tecnología que hay ahora en ese entonces. Él se llamaba Yahuda Ben Vergara. Huyó a Portugal. Huyó a Portugal en cuanto se creó la Inquisición. O sea, se fue de España de inmediato a Portugal. Antes de abandonar Sevilla, dejó 3 palomas en la ventana de su casa. 3 palomas. Todas tenían las alas rotas. En la primer paloma, desplumada y degollada, había una nota que decía: estos son los que se fueron cuando era demasiado tarde. Esa paloma estaba desplumada y degollada, con las alas rotas además. En la segunda paloma, que tenía la ala rota, las alas rotas, decía: estaba desplumada pero viva, y tenía una nota que decía. Entonces, la segunda paloma estaba alas rotas y desplumada, sin plumas y viva. Y la nota decía: estos representan a los que se fueron justo a tiempo. La tercera estaba con las alas rotas. Estaba sana, excepto por las alas, y la nota decía: estos los primeros en huir. Nosotros tenemos que estar atentos, los oídos bien abiertos, los oídos atentos, los ojos bien abiertos a lo que ocurre, no caer presa, como se ha dado en muy buenas recomendaciones en diferentes mensajes, presa de la distracción, del ocio, exceso de televisión, exceso de internet, exceso de redes sociales, exceso de música, descuidando y siendo ignorantes de lo que ocurre alrededor y de las decisiones que se pueden tomar y que nos afectan a nosotros o nos van a afectar en un futuro cercano, en el mediano, lejano plazo, o que pueden afectar inclusive a las personas a las que tenemos a cargo, y no ser conscientes de eso, sino prestar atención y llevarlo en oración a Dios y pedirle a Él que nos dé la salida, que nos dé orientación, comprensión de qué hacer cuando se presenten estas situaciones en donde nosotros veamos que podamos estar amenazados hacia nuestras libertades, o que podamos estar en riesgo de uno u otro tipo, o nuestros seres queridos estén en riesgo. Se van a venir cada vez momentos más difíciles en donde es necesario, además de estar bien informados, llevarles esta causa, que se vuelven argumentos hacia Dios para que nos proteja, para que proteja a su iglesia, para que proteja a nuestras familias, para que proteja a nuestros líderes, para que proteja a nuestros pequeños. En primera de Corintios, en el capítulo 14, en primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 15, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 15, dice: ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Es decir, ¿oramos con el Espíritu? Sí. No hacerlo no establece una comunicación con Dios. Pero oraré también con el entendimiento. Con el entendimiento. Hay otras versiones que lo traducen: pero oraré también con inteligencia. Cuando uno ora,
está hablando con Dios, está conversando con Dios y le lleva argumentos a Dios. Habrá ocasiones, como nos lo ha explicado nuestro evangelista, en que es tanta la angustia, y el dolor que nosotros tenemos ante una situación que lo que salen de nosotros son lágrimas, gemidos y llanto, como está en Romanos en el capítulo 8 y en el versículo 26. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Dios escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón y conoce realmente nuestros sentimientos, nuestras emociones y cuando pasamos en esas situaciones difíciles. Pero también acá el apóstol Pablo nos dice, y esto no es de siempre, lo que leímos, que estemos arrodillados y lo que nos salgan sean lágrimas, llantos y gemidos, y Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. No es de siempre, pero Dios también nos dice que no entremos en vanas repeticiones y que nuestra oración con Él sea una comunicación, además de que es con el Espíritu, con argumentos, con inteligencia, con entendimiento. Y estar atentos a estos tiempos difíciles que se nos vienen y estar atentos a lo que ocurre y cómo nos puede afectar y afectar a nuestras familias, a la iglesia, a nuestros líderes, a la obra, nos permite enriquecer nuestros argumentos para cuando nos presentamos delante de Dios y pedirle a Él ayuda, salida y orientación y pedir por nuestros líderes y por otras personas para que superen esos momentos difíciles que se nos van a venir. Bien, estamos viviendo tiempos de gran transformación y los líderes de la iglesia y los ministros seguirán estudiando y pidiéndole a Dios comprensión de los tiempos y los cambios que se están dando para seguir enriqueciendo la variedad de los mensajes que se nos dan, en donde hay advertencias, recomendaciones y también hay consuelo en cuanto a la esperanza que tenemos en Dios, que tiene un especial cuidado de nosotros. Que tengan un resto de feliz tarde de sábado y que lo pasen bien en familia, en los lugares en donde se encuentren o solitos, disfrutando de un resto de tarde de sábado apacible.